Vamos a ver. Ya ustedes han hecho una clase parecida con la doctora Muñante. Hay un tema en la primera parte del curso, ¿no? De hormonas. Voy a centrarme, vamos a fijar algunos conceptos, si se quiere, conmigo. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora, en pantalla completa. Entonces, el tema es ciclo menstrual, ¿no? Pero uno dice, para que menstrue pasan muchas cosas, ¿no? Desde cambios hormonales, cambios en el ovario, cambios en la trompa, en el cuello, en la vagina, en todo sitio. Y todo para que menstruen o para la función reproductiva. Entonces, en algunos libros ya no le llaman ciclo menstrual, sino ciclo femenino, ¿no? A esto que conocemos como ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual o ciclo femenino dura, ¿cuánto? 28 más 7 días, ¿no? Más menos 7 días. Recuerden, esos son los rangos de normalidad, ¿no? Puedes menstruar desde 21 hasta 35 días, es normal. 20 para abajo, 36, 37 ya es anormal, ¿sí? Eso hay que ver qué hacemos, dar tratamiento, regularlo. Eso a tener en cuenta. ¿Quién o qué parte del ciclo después de la ovulación o antes de la ovulación es la que manda a que los ciclos sean cortos o largos? Es la segunda parte del ciclo, ¿no? Desde que la mujer ovula hasta que haya la menstruación pasan casi exactamente 14 días. ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema. Entonces, ¿quién va a mandar quién va a ser responsable del número de tus días de ciclo? La primera parte de su ciclo, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta también. Y el ciclo se divide pues en varios, ¿no? En ciclo ovárico, en ciclo uterino, cervical, y vamos a ir viendo eso. El ovario. Recordemos que el ovario es una glándula que tiene doble función, exocrina y endocrina, ¿no? Y en la parte endocrina forma hormonas, ¿no? Y en esta van a actuar también hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué hormonas actúan en el ovario? Folículo estimulante y luteinizante. Ajá, por eso se divide en fase folicular y fase lútea. Luego el ovario produce estrógeno y progesterona. Además, este estrógeno y progesterona actuarán en el endometrio en fase proliferativa y secretora, que es endometrial, ¿no? Y haciendo que en alguna parte del ciclo haya más temperatura y menos temperatura y más temperatura en la otra parte. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el ciclo hormonal va a depender de las hormonas que se están produciendo en la base del cerebro y de las hormonas que producirá el ovario, ¿no? Que van a actuar en el endometrio para que se cumpla lo del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, el ciclo hormonal, ustedes sabrán, ya han revisado esto con la doctora, empieza desde la corteza, ojo. Actualmente se habla de un ciclo, el ciclo no es hipotálamo, hipófisis, ovario, es corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario. La corteza es donde empieza todo, manda todo, ¿no? Luego viene el hipotálamo, que se va a producir las hormonas, la GnRH, y luego actuarán en la hipófisis, básicamente en la neurohipófisis, en la adenohipófisis, y esta producirá hormonas que actuarán en el ovario, ¿no? En la célula de la teca o en la célula de la granulosa, dependiendo de qué hormona actúe en ella para formar progesterona o estrógenos, ¿no? Y acá es eso, ¿no? Entonces ya una vez que hubo la acción de la corteza, el hipotálamo a través de la GnRH estimulará la hipófisis para la producción de FSH y LH, ¿no? La FSH estimula el folículo y la LH estabiliza el cuerpo lúteo para la producción de progesterona. Y estas dos, el folículo que produce estrógeno más la progesterona del cuerpo lúteo, van a actuar en el endometrio para el ciclo endometrial, ¿no? Eso es la base de todo este ciclo hormonal, ¿no? Entonces, la GnRH, ¿qué cosa es? La hormona que se produce en el hipotálamo, ¿no? Es una proteína, ¿no? De 10 aminoácidos. Recuerden el nombre, se sintetiza en el núcleo 4 del hipotálamo medio basal, ¿no? Y ojo, drena, ¿no? A través de los axones, a través del sistema portal hipotálamo hipófisis, así se llama, sistema portal hipotálamo hipófisis. ¿Hacia dónde? Hacia la hipófisis anterior, a través del plexo venoso portal. Entonces esta hormona va a llegar a la hipófisis anterior, ahí va a actuar, ¿no? Vida media hasta 4 minutos. Y siempre es de secreción pulsátil,
¿sí? La secreción de la GNRH es de secreción pulsátil. Acá vamos viendo, mira, pulso continuo, luego pulsos, si se quiere, discontinuos, ¿no? Acá, continuo y discontinuo. La primera fase del ciclo y la segunda fase del ciclo, ¿no? Si no se produce esto, va a haber anovulación, como vamos a ver más adelante. Frecuencias más altas de la secreción liberan LH y frecuencias más bajas FSH. Repito, si las frecuencias de liberación de la GNRH son más altas, se va a liberar LH en mayor cantidad. Y si son más bajas, folículo estimulante. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esto? Porque hay una patología más adelante en otra clase que vamos a tratar conmigo también, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y en el síndrome de ovario poliquístico, los pulsos de la GNRH son muy altos, desde el inicio del ciclo. Entonces, ¿qué se va a liberar? Luteinizante al inicio del ciclo, cuando yo necesito más bien la folículo estimulante, ¿no? Entonces, eso es importante y vamos a tocarlo más adelante. El estrógeno aumenta la frecuencia, la progesterona disminuye la frecuencia, ¿no? Entonces, decíamos al inicio de esta parte que el cerebro es la que manda todo el ciclo, y acá en este gráfico está eso, ¿no? En el cerebro se puede producir todas estas sustancias, la dopamina, norepinefrina, serotonina, opioides, y estas actuarán en el hipotálamo, ¿no? Entonces, dependiendo de que en ese momento yo tenga más o menos de estas sustancias, miren, la noradrenalina en cantidades elevadas producidas por el cerebro me puede estimular la secreción de GNRH. Al contrario, la dopamina me inhibe el efecto de la GNRH. Las beta-endorfinas suprimen la liberación de GNRH. Recuerden que las endorfinas se liberan en sistemas de estrés marcado, dolor marcado, crónico, severo. Miren, la mujer va a dejar de menstruar. No va a tener ciclo. ¿Sí? Porque de ahí empieza el cerebro. Ojo con eso, chicos. Empieza en el cerebro, no se olviden. Y viene todo lo demás. Luego vienen las dos gonadotrofinas clásicas, ¿no? Las gonadotrofinas, la LH y la FSH, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque se producen porque actúan, perdón, en la gónada, en el ovario, ¿no? No se producen ahí, se actúan en el ovario. Son glucoproteínas, a diferencia de la otra que era solo aminoácidos, solo proteínas, ¿no? Y ojo, chicos, tienen dos subunidades. La alfa, la alfa es común para varias, miren acá, para las dos que estamos hablando, más la HCG y la TSH. Ojo con eso. Por eso una alteración tiroidea, repito, una alteración tiroidea puede alterarme estas hormonas y por ende todo el ciclo. En cambio, la subunidad beta le confiere la especificidad para cada una de estas hormonas, ¿no? ¿Quién estimula la secreción de estas hormonas? La GNRH, ya dijimos, ¿no? Por la secreción pulsátil, todo lo que estábamos hablando. La FSH, como su nombre dice, folículo estimulante, estimula el folículo. Entonces, ¿cuál es la función? Ahorita vamos a ver, el folículo pasa por varias etapas, ¿no? De reclutamiento, selección, crecimiento y maduración del folículo. Aumenta los receptores de la FSH, induce la actividad de la aromatasa, induce los receptores de LH para que actúen más adelante. En cambio, la hormona luteinizante, la LH, ¿no? Sintetiza los andrógenos o hormonas masculinas en la teca para que luego estas formen estrógeno. La maduración final del ovocito es responsable de eso, y además hay un pico de LH para que ovule la mujer, si no, no ovularían. Mantiene el cuerpo lúteo en la segunda fase del ciclo e induce la formación de hormonas esteroideas en esta fase. Miren acá, ¿qué vemos? Las dos hormonas en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Desde prepuber para la etapa reproductiva y posmenopausia. En la etapa prepuberal, antes que la mujer menstrue, las dos hormonas están en niveles bajos, es cierto. Ya les van a hablar más adelante que ustedes, las chicas hacen adrenar que a los 8 años su hormona, su glándula suprarrenal produce hormonas, por eso que ustedes tienen un desarrollo mayor a partir de los 8 años, de ahí se nivela. Pero ya en la pubertad, miren, ¿no? La LH y la FSH ya empiezan a elevarse, ¿no? Incluso
por picos. Y por último, en el climaterio, recuerden eso. Estas dos hormonas, FSH y LH, que se producen en la hipófisis anterior, actúan en las células del ovario, ¿sí? En folículo. Si ese ovario ya no funciona, en el caso de las mujeres en menopausia, ya no funciona el ovario, las células ya no funcionan, la FSH va a seguir produciéndose porque esta se produce arriba, ¿sí? Arriba no hay problema. Pero como no tiene dónde actuar en el ovario, se queda circulando. Por eso es que estas dos hormonas se elevan en el climaterio. Ojo con eso, recuerden eso, chicos, este cuadro es básico. La LH y la FSH se elevan en el climaterio. A mí me interesa más la FSH. La folículo estimulante nos da el diagnóstico de climaterio, es más, ya les habrán dicho, creo que han tenido una clase de eso. ¿Sí? Mayor de 30 ya estás en climaterio. De FSH, ojo, FSH. ¿Por qué? Porque se queda circulando en el cuerpo. Se queda circulando. No hay dónde actuar en el ovario y se queda circulando en tu sangre y se mantiene elevada en el cuerpo. Además hay otras hormonas que se producen también, la inhibina, como su nombre dice, inhibe la secreción de la folículo estimulante, es producida en la célula de la granulosa del folículo. La activina estimula la actividad del FSH también. La folistatina inhibe la activina. Luego vamos a ver el ciclo ovárico, básicamente pensando en el ciclo del folículo. Miren acá abajo, ¿no? El folículo madura, luego ustedes ovulan, luego viene la fase lútea, ¿no? Entonces, pasa por varias etapas, fase folicular, periodo ovulatorio y la fase lútea en el ovario, ¿no? El ovario, decíamos, pues es una glándula, ¿no? Que tiene doble función y va a generar básicamente hormonas para las diferentes actividades de los genitales internos, ¿no? La unidad funcional del ovario es el folículo ovárico, que tiene el ovocito y la célula granulosa, la célula de la teca rodeándola, ¿no? Eso ya vamos a ver ahorita. Recuerden que embriológicamente dijimos que estas se forman de las células germinales primordiales que van a migrar hacia la cresta genital, ¿no? Y a la octava semana se inicia la meiosis y a las 16 semanas ya están formados los primeros folículos primordiales, ¿sí? En el futuro ovario, ¿no? A través de mitosis, meiosis, ¿no? Se van desarrollando estos folículos, ovocitos primordiales, y se dice que más o menos entre las 18 a 20 semanas, eso lo dijimos también, hay aproximadamente de 5 a 7 millones, o sea, 6 millones de células germinales en esos ovarios, ¿no? Células germinales en esos ovarios. 2/3 ovocitos primarios y 1/3 ovogonias. Y ahí termina el séptimo mes la mitosis de las ovogonias. Este cuadro también lo hemos revisado conmigo, este que está acá al costado, el grande, ¿no? Recuerden que tenía sus puntos de corte, el desarrollo del ovocito, ¿no? En cuanto a su meiosis 1 y meiosis 2, para recordar, en la meiosis 1 se quedaba en profase en diploteno y en meiosis 2, eso en fetos, ¿no? 18 a 20 semanas, hasta la pubertad que vuelve a dividirse hasta entrar a la segunda meiosis y se queda en metafase, ¿verdad? Y en metafase se queda hasta que sea fertilizado. Si no es fertilizado, simplemente no completa la maduración, ¿no? Entonces, los hijos que tengan, solamente esos ovocitos van a ser fertilizados. Y eso lo hablamos ya en la clase anterior, ¿no? Acá, este gráfico del costado me habla de la pérdida ovocitaria. Ojo, chicas, ojo con eso, ¿no? Si bien decimos que el feto tiene millones de millones, al nacer hay 2 millones aproximadamente, ¿no? Y a la pubertad llegan 400.000 en promedio. Una mujer ovula 400 aproximadamente. Pero conforme pasan los años, la pérdida ovocitaria es rápida en la mujer, rapidísima, ¿no? Acá vemos en este gráfico de abajo y el de costado cómo es la pérdida ovocitaria. Pierden muy rápidamente sus ovocitos conforme pasan los años, ¿no? Por eso que ya entre 45 a 50 años prácticamente ya no hay ovocitos para fecundación, fertilización, ¿no? Y esto recuerden también, este gráfico les mostré la vez pasada,
es la maduración ovocitaria de acuerdo a las clases, hasta clase 8, ¿no? Ustedes ovulan con la clase 8, que es un ovocito de 20 milímetros de tamaño. 20 milímetros de tamaño. No empieza de microscópico. Y para recuerden algo acá, hay una frase preantral y antral, que es hasta clase 4, clase 5. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque en esta clase es que se quedan, cuando hablemos más adelante de en otra clase de síndrome de ovario poliquístico, se queda en estas clases nada más, ¿ya? No es lo mismo, ojo, decir folículo primario, secundario, terciario que ovocito primario, ¿no? Ojo con eso. Folículo, en folículo es lo que rodea al ovocito, recuerden eso, ¿no? Hay folículo primordial, primario, secundario, terciario y el de Graf, que es el preovulatorio. ¿Ya? Miren, los tres primeros son independientes de folículo estimulante, ¿no? Actúan mecanismos introváricos y de ahí ya el folículo, la hormona actúa en ellos para producir hormonas en las primeras etapas de este crecimiento, ¿no? Miren acá, vemos otra vez. El folículo primordial, microscópico, el preantral, el antral, ¿sí? Ya tiene una cavidad, por eso se llama antral, preantral. Y ya el preovulatorio o el de Graf, que puede llegar a 2 centímetros de tamaño, que ya tiene todas las características de un folículo preovulatorio, ¿no? Con el ovocito, la zona pelúcida, el cúmulo somóforo, todo lo que hemos hablado la vez pasada, ¿no? Y además aparecen acá las células de la teca, ¿no? Y de la granulosa, que vamos a hablar más adelante. El folículo en el ciclo menstrual de toda mujer pasa por 4 etapas. Acuérdense eso, ¿sí? Todo lo que estamos hablando es para fecundación, ¿está bien? Todos los procesos hormonales que se dan en la mujer es para reproducción. Entonces se prepara el ovario para eso también. Entonces, ¿qué va a hacer primero? Va a reclutar varios folículos. De estos están reclutados, ojo, se recluta antes de tu regla en el ciclo anterior todavía. En la parte última de tu ciclo anterior, antes que menstrues, ya se está dando el reclutamiento de los folículos. Ojo, es en otro ciclo, ¿eh? En el ciclo anterior. Empiezas a menstruar, se da la selección folicular. Y de ahí la dominancia tardía, con maduración final del ovocito. Repito entonces, de las 4 fases, el reclutamiento se da en tu ciclo anterior. Antes que menstrues 5 a 6 días antes de la regla, ya se reclutaron. Menstruas, empieza tu selección. Y acá está ese cuadro. Más adelante, ¿no? Se reclutan en la fase lútea tardía, ¿no? Acá está. El folículo dominante escapa a la atresia, es uno que va a dominar a todos los demás, va a tener una mayor vascularización, la teca va a funcionar mejor con las células granulosas que forman hormonas. La folículo estimulante induce receptores del luteinizante, porque ustedes recuerden, para que la mujer ovule, tiene que haber un pico de LH. 12 horas antes de la ovulación, tiene que haber un pico de LH, ¿no? Y en este cuadro van a entender lo que les estoy diciendo. Acá está menstruando, acá empieza la regla, acá donde está la sangre abajo, ¿sí? Ahí empieza la regla en adelante. Días antes, repito, 5 días en promedio antes de la regla, ya se dio el reclutamiento. Se calcula entre 20 a más folículos en cada ovario, son reclutados, entran en crecimiento. Empiezas a menstruar, ya se empieza el proceso de selección. Van creciendo todos, pero uno de ellos va ganando a los demás. Uno de ellos va ganando a los demás. ¿Sí? Luego, ya la dominancia. Ese que ganó a todos se hace más grande cada vez, y el resto se va atrofiando o atreciando, ¿no? Eso se llama fase folicular media. Y por último, antes de la ovulación, ya el folículo se hace casi de 2 centímetros, todos los demás atróficos, y ahí empieza y viene la ovulación. Estos folículos seleccionados producen estrógeno en este momento, ¿no? Porque es la primera fase del ciclo, recuerden, ¿no? Entonces los folículos producen estrógeno para actuar ¿dónde? En el endometrio para la primera etapa del ciclo endometrial, que es la proliferación, ¿no? En otro gráfico
El folículo dominante, miren, vamos de abajo hacia arriba, el gráfico de abajo primero, el folículo dominante crece, 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 los demás van haciéndose atróficos o atrésicos, ¿no? Y esto gracias a la acción de la folícula estimulante que empezó unos días antes del ciclo, ¿sí? Ojo con esto, no se olviden. ¿Qué tiene que haber para que la mujer ovule? 4 cosas. Acá va, vamos de arriba hacia abajo. Lo primero, un pico grande de LH. Un gran pico, por eso se llama de pico. 12 horas antes de la ovulación. Una elevación de la GnRH, no es tan alta. Elevación del estrógeno, muchachos. Y elevación de la folícula estimulante. Entonces, repito, 4 hormonas participan en la ovulación. La primordial, la más básica, pico de LH. Elevación de GnRH, elevación de estrógeno, elevación de FSH y después ovulas. En esta línea punteada es que ovula la mujer. No se olviden de eso. Entonces, aumento de estradiol a mitad del ciclo, pico de LH, esto ya lo dije, ¿no? Ya eso voy a pasar. Y esta es la ovulación que también se los mostré en un gráfico, ¿no? Va a aparecer el estigma en el ovario y luego va a romper el folículo, va a romper esa zona del estigma y saldrá el folículo, ¿no? Va a protruir. ¿Y qué sale en ese acompañando al ovocito? La zona pelúcida, la corona radiada y parte del cúmulo óforo, ¿no? Eso lo tiene muy claro. Zona pelúcida, corona radiada y cúmulo óforo. Y una vez que ovulaste, esto que quedó, el folículo, ¿sí? Va a formar el llamado cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? ¿Por acción de quién? De la hormona luteinizante. Esta hormona va a hacer que haya una gran vascularización en esto que quedó, en esta cápsula, si se quiere que quedó, ¿ya? Luteiniza las células de la teca y de la granulosa para que éstas, a través del colesterol, formen progesterona. Ojo, ya no estrógeno progesterona, que eran las que formaban la célula teca y granulosa, ¿no? Esas forman estrógeno y progesterona, no. Acá esas mismas células que van a ser luteinizadas formarán progesterona, básicamente. Entonces vemos aquí en el gráfico que se hace una pared gruesa, bastante irrigada, ¿no? Y formará, por esteroidogénesis, progesterona, que nos sirve para la segunda fase del ciclo. Y este cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida limitado, 12 días en promedio. 12 días produciendo hormonas, muere o deja de producir, y 2 días después de ello viene la menstruación. Y miren cómo se ve un cuerpo lúteo, un corte, ¿no? Acá vemos amarillo. Es por el colesterol del que se llena para producir toda esta hormona progesterona, ¿no? En gestación, obviamente, el cuerpo lúteo crece mucho más, ¿no? Funciona casi 8 semanas, produciendo gran cantidad de progesterona para mantener el embarazo, ¿no? Cuando no hay embarazo, dura el tiempo que dijimos, y luego se hace atrófico y desaparece, ¿no? Desaparece. En la transición lúteo-folicular, ¿no? Para nuevamente otra vez empezar el desarrollo del folículo, disminuye el estrógeno, la progesterona, aumenta la secreción de pulsos de GnRH, otra vez, para liberar las hormonas arriba. ¿Ve? Cae la inhibina, el estradiol, aumenta la GnRH, con ello aumentará la secreción de folículo estimulante para otra vez reclutar a los nuevos folículos, como dijimos, antes que acabe tu ciclo, y empieza otra vez el ciclo. Reinicia el ciclo con el reclutamiento y luego la selección, ¿no? Entonces eso, para repetir lo que dije hace un rato. Hay 2 tipos de células que hemos estado repitiendo varias veces que rodean al ovocito en el folículo, ¿no? Las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de la teca y la célula granulosa. Las células de la granulosa son las que están más cerca al ovocito y las células de la teca están por fuera del ovocito después de la membrana basal, ¿no? Entonces, las células de la teca, ¿qué producen? ¿No? Esteroides, en este caso, y la de la granulosa producen estrógenos, ¿no? Tienen receptores para FSH y LH también, ¿no? Recordemos este gráfico que probablemente ustedes lo han estudiado en bioquímica, ¿no?
Este es un gráfico de formación, un gráfico de esteroidogénesis, ¿no? Del colesterol, recuerden, del colesterol, a través de varios pasos que estamos viendo acá, es que se forma el estrógeno, si se dan cuenta. ¿Sí? Se forma la testosterona, androstenediona, que son hormonas masculinas, y el estrógeno, ¿sí? Del colesterol en las células, ¿no? Por dentro. Mira, acá se forma progesterona por un lado, hidroxiprogesterona, y a través de aromatización de la androstenediona se formará testosterona y estradiol. Donde, en las células de la teca, la primera parte, ojo, progesterona y andrógenos, o sea, hormonas masculinas en las células de la teca, dijimos, y estas hormonas masculinas pasarán a la célula granulosa para formar, ¿qué? Estrógenos a través de aromatización. Miren la importancia de saber esto, ojo, de las hormonas masculinas se forman las hormonas femeninas en la célula de la granulosa. Entonces, resumiendo, en la célula de la teca se forman andrógenos, es decir, hormonas masculinas que toda mujer debe tener, testosterona, androstenediona. La granulosa, en la célula granulosa se forman estrógenos, básicamente el estradiol y la estrona. Y bueno, en el cuerpo lúteo ya dijimos la progesterona, ¿no? Entonces esas dos hormonas a recordar. Esta es en grande la parte final de la esteroidogénesis, ¿no? De la androstenediona y testosterona por aromatización se forma estradiol y estrona. Acuérdense de eso, por favor. O sea, de hormonas masculinas que son la androstenediona y la testosterona se formarán estradiol, que es la hormona femenina por excelencia, más el estrona. ¿Ya? ¿Qué otras hormonas va produciendo el ovario? ¿No? Vamos a pasar acá. Vamos a repasar rápidamente. El estrógeno, ¿no? Inhibe la actividad hipotálamo hipoficiaria. En el útero, ¿qué hace el estrógeno? Participa en el crecimiento del útero, proliferación endometrial, produce el moco cervical fluido, hace que la vagina tenga cierto trofismo, por eso que cuando no hay estrógeno en mujeres de más edad, la vagina se atrofia, recuerden eso, y es muy importante como médicos enseñar a nuestros pacientes. Yo trato de explicar a las pacientes, ¿no? Recuerden ustedes que la piel de la vagina es como nuestra piel, solamente sin queratina, ¿no? Es tal cual, también del cuello, que tiene más o menos 25 capas de células entre la basal, parabasal, intermedia y superficial. En climaterio pierden casi todas las capas y se queda con la basal y unas cuantas de la parabasal. 3 a 5 capas de células de lo que tenía 25 capas. Eso es la atrofia endometrial. ¿Por qué es eso? Porque ya no hay estrógeno en ellas. Y eso produce molestias en la mayoría de mujeres, en casi todas. Manejo local con estrógeno, ¿no? También es responsable de los caracteres sexuales secundarios, distribución de grasa en las chicas. Ojo, otro dato importante del estrógeno. Participa en la retención ósea de calcio. Se habla que el estrógeno actúa muy bien hasta los 35 años para que ustedes capten el calcio en sus huesos. Si ustedes no han captado calcio en sus huesos hasta los 35 en promedio, de ahí es bien difícil que capten. O sea, tú vas a empezar de los 35 en adelante a descalcificarte muy rápidamente. Ojo, esto en las chicas, en varones no va esto. ¿Ya? Y eso, miren, si ya de 35 para arriba te estás descalcificando, te imaginas cuando llegas a los 45 o 50 que ya no hay estrógeno, prácticamente el calcio que estás tomando o consumiendo es para que no hagas osteoporosis nada más. ¿Sí? Por eso hay que tomar como antirresortivo, porque la resorción ósea es brutal, muy rápida cuando no tienes estrógenos en el cuerpo. Ojo con eso, dato importante, por eso que las mujeres en climaterio, ya han hecho clase de eso si no me equivoco, hacen osteoporosis, osteopenia, ¿no? Marcadas. Y además el estrógeno participa en el crecimiento de los conductos galactóforos o de la mama. Crecimiento de los conductos. El pico de producción de estrógeno en un ciclo está entre el día 7 a día 14, ¿ya? Acuérdense eso, día 7 a día 14 en un ciclo de 28 días, ¿no? Y el metabolito es el estriol, de excreción, el estriol. En cambio, la progesterona, en el útero, ¿qué funciones tiene? Prepara el endometrio para la implantación, en la parte última con esto del pico de LH, ¿no?
y la formación del cuerpo lúteo, la progesterona va a hacer que con la hormona luteinizante forme o prepare el endometrio para el probable embarazo. Si no hay esto, simplemente va a haber una menstruación más adelante. La progesterona inhibe las contracciones uterinas, importante. Recuerden que en gestación siempre le hemos dicho eso, ¿no? Hay tanta progesterona en las primeras semanas de embarazo por ese cuerpo lúteo que hace que el útero no se contraiga, porque si no, imagínense, está siendo estirado por un saquito con algo extraño adentro, lo lógico es que haya contracción. Inhibe eso y aumenta la viscosidad del moco cervical. Ojo, la progesterona también aumenta la temperatura basal, ¿ya? En la segunda fase del ciclo. Estimula la formación de vello púbico y clítoris y estimula el crecimiento de los alvéolos de la mama. El estrógeno era de los conductos y la progesterona de los alvéolos. El pico de secreción de progesterona el día 21 del ciclo, en un ciclo de 28 días, repito, y su metabolito el pregnandiol. El pregnandiol, ¿ya? Eso como datos clave que ustedes tienen que saber. Este gráfico les pongo para entender algo, ¿no? Lo he visto en varios exámenes, no necesariamente pregrado se les va a tomar esto, pero lo he visto hasta en posgrado. Pero es para confundir, ¿no? Porque si tú ves este gráfico, uno ve, pues, ¿no? Uno ve en valores y ves, pues, ¿no? Que el estradiol se libera 380 en preovulatoria, pero es 380 microgramos. El estrona 350 microgramos. Si yo les preguntara a ustedes, chicos, de estas hormonas, de toda la lista, ¿cuál se produce más en un ciclo menstrual? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, fácil, pues, doctor, la que se produce en miligramos, pues, ¿no? Y de esa, la que se produce en miligramos, la progesterona es brutalmente alta, ¿no? O sea, no hay comparación de miligramos con microgramos, porque lo he visto en varios exámenes y los confunden, ¿no? Te ponen 380 y ya, pues, ¿no? O leíste este cuadrito y no leíste bien sus microgramos con miligramos. La progesterona es la hormona que más, esteroide sexual que más se produce en todas las etapas del ciclo menstrual. Ojo, en todas las etapas. ¿Ya? Eso como dato para tener en cuenta. Esto pasamos. Resumiendo, ya solo en el ovario, la función de estas dos gonadotrofinas, ¿no? La FSH recluta, selecciona y participa en el crecimiento y maduración. La LH termina la maduración, participa en la ovulación con ese pico 12 horas antes de la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo. ¿Sí? Eso es como resumen de lo que hemos hablado. Hay otras hormonas, decía en el ovario, como la más importante, vamos a hablar, la inhibina, la activina y la folistatina. La inhibina es inducida su formación por la FSH, suprime la función de la FSH, por eso se llama inhibina. La activina, en cambio, estimula la liberación de la folículo estimulante, ¿ya? Y la folistatina inhibe la acción de la activina. Luego viene el ciclo en el endometrio, ¿sí? Todas esas hormonas, estas dos hormonas, básicamente estrógeno y progesterona que hemos estado hablando, estrógeno en la primera fase del ciclo y progesterona, el amarillo, en la segunda fase del ciclo, son importantes para todos los cambios que va a haber en el endometrio, ¿no? Eso lo saben muy bien. Entonces, recordemos, el endometrio es ese tejido que reviste la cavidad uterina, es un tejido el endometrio, ¿sí? Tiene su capa, después del miometrio viene la capa basal y la capa funcional. Bueno, el gráfico no me ayuda mucho porque la capa basal es 1/3 y la capa funcional debería ser más grande, ¿no? Acá está por crecer, pensemos que esta capa funcional está por crecer porque es la que va a desarrollar en la segunda fase del ciclo, ¿no? También la capa basal es la más pequeña, ahí están ingresando las arterias espirales, y la capa funcional son los 2/3 para arriba, es la que va a desprenderse en una menstruación, ¿no? Y estas dos capas formarán la decidua en un embarazo, eso está de más decirlo, ¿no? Entonces, esa capa endometrial va a pasar por cambios hormonales, ¿no? De fase proliferativa y en la segunda fase, fase secretora, ¿sí? Luego viene la regla. La fase proliferativa, ¿no? Va a proliferar, van a crecer los tejidos, ¿no? Aumenta, mira, la fosfatasa alcalina en tejidos, se inicia la actividad mitótica, mitosis en estas células, hay regeneración del epitelio superficial, porque acabas de menstruar, pues, ¿no?
Acabas de menstruar. Se desprendió todo. Entonces ahora empieza a crecer otra vez, ¿no? Va a proliferar, las glándulas empiezan a aparecer tubulares, ¿no? Rectas y tubulares. Va aumentando el grosor de las glándulas y del tejido, del estroma. Estamos hablando de la fase proliferativa, estrogénica. Luego viene la fase secretora, ya cuando hay producción de progesterona. Ya los tejidos, las glándulas empiezan a diferenciarse, ¿no? Va a haber una vacuolización por debajo de los núcleos. Ojalá que puedan ver en el gráfico, en la foto de arriba, hay unas glándulas y hay unas células, y por debajo de las células se ven unas cositas blancas, que son las vacuolas debajo del núcleo, en el epitelio cilíndrico glandular del endometrio, ¿no? Eso caracteriza a esta etapa secretora. Va a haber un edema moderado, van a haber desarrollo de las arterias espirales que se van a hacer mucho más tortuosas, aptas para la implantación. Entonces está preparado para la implantación. Acá, miren, ya tenemos la fase secretora media, prácticamente listo para la implantación, el estroma bien prominente, bien vascularizada, las arterias espirales bien tortuosas, en serrucho, le dicen, con máxima actividad secretora, aumenta una gran cantidad de glucógeno en las glándulas endometriales. Ustedes saben que el glucógeno es una sustancia reserva. ¿Para qué? Para el embarazo, pues, ¿no? Preparándose para el embarazo. Hay cambios predeciduales, desarrollo de arterias espirales. Todo esto ocurre ahí nada más, fase secretoria media. Y si no se da, ya viene la fase tardía, si no se da la implantación o no hay embarazo, ya que va a pasar, va a haber lo que se llama la luteólisis, caída de la progesterona. Cuando cae la progesterona, se habla que esas glándulas que estaban ahí secretoras se agotan, si se quiere, pierden su glucógeno porque crecieron tanto y tenían por un momento su sustancia de reserva, pero se les agota esa sustancia de reserva y empieza a haber un problema de muerte celular en todas estas células. A eso se aúna que se van a liberar, se dice, prostaglandinas que producen vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción hace que no haya una buena irrigación en el endometrio, produciendo hipoxemia, falta de hipoxia si se quiere, y muerte celular, ¿no? Y empieza a desintegrarse ese tejido, ¿no? A eso se suma que ocurre una especie de proceso inflamatorio en ese estroma, con aumento de células blancas, leucocitos y polimorfonucleares, ¿no? Por eso es que muchas veces las mujeres tienen dolor, porque hay aumento de prostaglandinas en esa zona. Y luego esto produce el desprendimiento de ese tejido. Doctor, ¿y por qué no caen trozos de tejido? Porque es un tejido. Porque se produce una enzima. Ojo, una enzima que se llama la fibrinolicina. Si ustedes, chicas, no formaran la fibrinolicina, les caerían en la regla trozos de endometrio, ¿no? Porque es prácticamente un epitelio lo que ustedes tienen. Entonces, no les cae así tejidos porque es lisado ese tejido, si se quiere, por la fibrinolicina y lo convierte en líquido. Por eso que les cae líquido, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿por qué se da la menstruación? Por vasoconstricción de las espirales, por el y necrosis de los tejidos. Involución del cuerpo lúteo cae, y con eso caen los niveles de estrógeno y progesterona, aumenta prostaglandinas, la F2-alfa básicamente, y produce contracción miometrial para el desprendimiento de los tejidos. Y todo lo que hemos hablado, ¿no? Más la fibrinolecina, que es la responsable de convertir ese tejido en líquido para que ustedes menstruen líquido. Para terminar esta parte de endometrio, que es importante, en grosores, ¿ya, chicos? Esto sí tienen que acordarse, no solamente si van a ser ginecólogos, como médicos. Es importante porque ustedes como médicos tienen que saber esto. Cuando una mujer menstrua, voy a empezar de ahí, se supone que descamas todo el endometrio que se había formado, pero queda tu capa basal. Pero la capa basal pues es pequeña, ¿no? 1 a 2 milímetros. Cuando una mujer termina la regla, su endometrio queda de 2 a 3 milímetros y eso es. Ecográficamente estoy hablando. Por favor, ecográficamente se sabe todo esto. 2 a 3 milímetros de grosor. Empieza a engrosar y previo a la ovulación, ojo, previo a la ovulación,
está llegando más o menos a los 8 milímetros de grosor del endometrio. Y cuando no hay embarazo, vas a menstruar en promedio con 16 milímetros de grosor. Repito, 16 de grosor, todas las mujeres menstruan. Entonces, si ya te hacen una ecografía y estás de 16, ya va a menstruar, señorita. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Pero, ¿qué sucede? Pongo un ejemplo, ¿no? Terminaste de menstruar hace 2 días, te hacemos una ecografía y encuentro un endometrio de 12. Doctor, 12 es normal, pues. Sí es normal, es cierto. Pero, para el contexto de esta paciente que acaba de menstruar, que tendría que tener 3 a 4 milímetros, tiene 12. Es un endometrio grueso. Es grueso, entonces no hay opción. Tengo que confirmar o descartar que no sea una hiperplasia o que tenga alguna tumoración endometrial. Ojo con eso, hijos, chicos, está muy grueso. ¿Sí? O tu endometrio premenstrual está de 22, 23, demasiado grueso. Estas mujeres menstruan mucho, con mucho dolor, con coágulos, porque es muy grueso, no permite la acción de todos los factores que hemos hablado para la regla, la fibrinolicina va a quedar chica y van a tener problemas, ¿no? Disculpen un ratito. Disculpen, chicos. Pongámonos que vas a menstruar previo a la regla y te encuentran 22, 23 milímetros, decía, ¿no? Si normalmente es 16, máximo 18. Te encuentran muy grueso, también lo mismo, ¿no? Hay que pensar en una patología endometrial. Si eres joven, hiperplasia endometrial. Ya estás llegando a climaterio, hasta cáncer endometrial, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Si están recibiendo métodos anticonceptivos, lo normal es que el endometrio sea más delgado. Eso es normal. Ojo, hormonales, ¿no? Hormonales. ¿Ya? En el climaterio, ya dejaste de menstruar, de todos modos, hay que hacer los controles, el endometrio debe mantenerse por debajo de 5 milímetros, igual o menor de 5 milímetros, ¿sí? Tiene 60 años la señora, puede que no esté sangrando, ¿sí? Ni manchitas, nada, pero le hago un control y le encuentro 12, 13 milímetros. Es un endometrio grueso. Lo más probable es que sea cáncer, o hiperplasia o cáncer. Entonces, eso a tener en cuenta, ojo, porque no son tamaños normales, ¿ya? Seguimos ahora con el moco. El moco recuerden que se produce en el endocervix, ¿no? En el endocervix hay glándulas que forman diferentes tipos de mocos, ¿no? En los primeros días y últimos días. El moco se puede tomar a veces cae por debajo de vagina, o a veces hay que hacer una prueba con hisopo y tomar ese moco, ¿no? Para evaluación. Perdón, voy a retroceder. Del día 1 al día 7, o sea, ahí nada más en las reglas, es que te durara 2, 3 días, es viscoso, no hay actividad estrogénica, no forma helechos, nada, ¿no? Ya de ahí en adelante, ¿no? El moco tiende a hacerse un poquito más viscoso cada vez, se llena de líquido, de cloruro de sodio, se hace más transparente, cristalino, permeable a espermatozoides en los días de ovulación, ahorita vamos a ver por qué. Y hay de dos tipos, moco tipo L y moco tipo S, ¿no? Estos dos mocos, ojo, son producidas por las glándulas del mismo nombre, glándula L, glándula S, del endocervix, ¿no? Y viendo lo más importante, si se quiere, la función. Es filtro biológico atrapando espermatozoides malformados y de baja calidad. Y las de tipo S, función. Permite la migración espermática rápida, transporta espermatozoides filtrados por el otro moco. Capacitación espermática. Ese es el término. Los dos mocos son responsables de la capacitación espermática, parte de la capacitación, y que este espermatozoide progrese o no para una gestación probable. Miren, y el día de la ovulación hay un moco especial de tipo P, ¿no? Una glándula P, obviamente, se produce en la cripta de la parte final del cervix, ¿no? Y es el que le da la filancia mayor, ¿no? Y hay tipos de P también, P6, P2,
Ya no vamos a entrar mucho en esto. La cosa es que tienen la función esta de que el moco sea líquido para que favorezca el transporte de los espermatozoides, ¿ya? Sea líquido, básicamente el moco. Existe un moco tipo G, esto ya por acción de la progesterona. Entonces, en cristiano, fácil recordar. Progesterona, después de la ovulación. Más allá, no hubo embarazo, se forma, o hay embarazo, también se forma en los dos casos, ¿no? Recuerden, la progesterona, miren lo que va a hacer. El moco se hace denso, impenetrable, espermatozoides, rico en inmunoglobulinas, enzimas, ¿no? No va a cristalizar y obviamente es un factor protector para esta mujer. Y si es un embarazo, mucho mejor. La progesterona va a hacer que ese moco sea denso y actúa como factor protector para que no ingresen ni microorganismos ni espermatozoides más. Esto se ha usado durante años, décadas, como un método, pues, ¿no? Estas características del moco, de ser primero medio seco, a luego ser filante, luego ser seco, como el método de Billings, ¿no? Entonces a la mujer le enseñan en qué momento está filante y calcular más o menos de acuerdo a eso que está ovulando y decirle que tenga relaciones tales días y no tales días, ¿no? Eso van a hacer cuando hagan los métodos de planificación familiar. Se llama método del moco cervical o de Billing. Por último, el ciclo vaginal. ¿Qué, doctor? ¿La vagina también pasa por cambios en el ciclo? Así es. Y cambios grandes, ¿ah? Primero, recordemos que la vagina es epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. O sea, es piel, es como nuestra piel, sin queratina. Acuérdense eso. Tiene capa basal, intermedia, basal para basal, intermedia y superficial. ¿Ya? Pero acá lo ponen como basal nada más. Pero es basal para basal, intermedia y superficial. Es poliestratificado plano, no queratinizado. Es un epitelio, chicas, chicos. No es una mucosa. Creo que me canso de repetir eso y a veces no me hacen caso. Para que sea una mucosa, un epitelio debería tener glándulas propias que la lubriquen. Y la vagina no tiene. Dígame, ¿dónde tiene la vagina una glándula propia? No tiene, no existe. Hay en el cuello, hay en el introito de la vagina, ¿no? Las glándulas Ken, Bartolino. No existe. Es un epitelio por eso. Entonces no es una mucosa. Entonces lo que utilizan en términos de mucosa vaginal están completamente errados. Porque no es una mucosa, ¿sí? Pero es hecho común, pero igual, si ustedes quieren hablar con propiedad, utilicen el término epitelio vaginal, que yo sí lo hago. El epitelio vaginal, ojo, acá hay unos gráficos sacados del libro, en la que vemos, vamos a la de arriba primero, chicos. Lo que hace un rato les expliqué, recuerdan que el epitelio de la vagina requería de estrógenos en toda la etapa de la vida, y si no había estrógenos, venía un problema de pérdida de tejidos. Acá está, miren. Vamos en la primera, Tiene todas sus capas, basal, parabasal, superficiales. ¿No? Por acción hormonal cuando son jóvenes. Pero cuando ya están 45 para adelante, ya sería la cuarta columna. Y en la quinta columna solo hay basal y parabasal. 4 o 5 capitas de células. Miren, se perdieron todas las demás capas. Este epitelio último de este gráfico de arriba es lo que se presentaría en una mujer en climaterio. Ya no hay hormonas, se pierden todos los epitelios. ¿Sí? Eso para empezar. Vamos a la de abajo. Abajo sí es en una mujer en edad fértil, ¿ya? Mujer, todas ustedes chicas en edad fértil. A pesar de eso, de que hormonalmente están bien, miren, los epitelios cambian, ¿ya? Se habla que en la primera, en el inicio del ciclo, al inicio del ciclo tienes tu capa basal y parabasal. Y la superficial casi no hay o está delgadita. En la mitad del ciclo recién se manifiesta un epitelio superficial un poquito más grueso con glucógeno y todo. Y después de eso, casi cercano a la regla, se pierde ese epitelio superficial y solo te queda tu estrato intermedio. Ojo, estamos hablando de una mujer en edad fértil. Hay descamación epitelial. Es normal por eso que haya flujos, por descamación epitelial. Así como descama nuestro epitelio cada mes y medio, 2 meses normalmente, en vagina esto es más
más rápido, si se quiere, por el influjo hormonal. Miren, es cada mes hay una descamación epitelial, normal en todas las mujeres. Ojo con eso. Y basado en eso, hace años se hacía esta prueba, este examen para demostrar en qué fase del ciclo vaginal estaba la mujer y si producía o no hormonas o no. Cuando estaba en fase proliferativa por acción de estrógenos, las células eran grandes, eosinófilas, gran citoplasma, tenían glucógeno, ¿no? Eran grandes y estaban así bonitas, separadas, como vemos en el gráfico del costado. En cambio, en la fase de progesterona, en la segunda fase del ciclo, ya al haber la descamación, ¿no? Perdían la capa intermedia y perdían el glucógeno, las células se tornaban basófilas, ya no eran eosinófilas, el núcleo más vesicular, se disponían en grupos, se pegaban las células, y esto recibió un nombre, ¿no? El primero era colpocitograma limpio, porque se veían las células bonitas, limpias, y este del costado, como ven claramente, es un colpocitograma sucio, porque estaban aglomeradas y captaban los pigmentos de diferente modo, ¿no? Entonces yo demostraba con esto que acá había fase estrogénica en la primera y en la otra, en el sucio, el colpocitograma sucio, fase de progesterona, ¿no? Y esto resumiendo lo dicho, ¿no? Se veía así estos cambios. Ojo, repito, esto es en una mujer en edad fértil, en todas ustedes chicas que son jóvenes. Pasa por todos estos cambios. Incluso se enseñaba que la toma de muestra para este colpocitograma tenía que ser en el tercio superior de vagina y si es posible en las paredes laterales. Tercio superior de vagina, paredes laterales, ¿no? Para sacar una buena muestra para demostrar todo lo dicho. Y para terminar, todos estos cambios de progesterona se manifiestan también, dijimos al inicio, en cambios de temperatura, ¿no? Que durante años se ha usado para un método de abstinencia periódica, de planificación familiar, así como el método de Billings. Esto también es un método de abstinencia. Ya les enseñarán, pero rápidamente. La mujer debe controlarse su temperatura desde que empieza a menstruar todas las mañanas. Todas las mañanas. Puede ser oral o puede ser temperatura axilar. Todas las mañanas, a la misma hora, sin levantarse, obviamente sin tener fiebre, nada. Y van a ver que tiene una basal. El día de la ovulación va a elevarse de 0.6 a 0, en promedio 0.8 grados centígrados. Si tenía una basal de 36,4 va a tener 37 y se va a quedar por ahí. Hasta que termine el ciclo. Esto se llama un ciclo bifásico, 2 fases de temperatura. Esto demostraba que la mujer ha ovulado. Ojo, esto utilizaron durante mucho tiempo los colegas que hacen fertilidad, ¿sí? Porque antes no había cómo demostrar, imagínate hablando 30 o 40 años antes. El único modo de demostrar que la mujer estaba ovulando. Y se usó y se usa como método de abstinencia periódica. Ya, yo sé que ese día elevó la temperatura, ese día ovuló. Se controla 3 ciclos y se le enseña qué día ovuló y qué días no debe tener relaciones, ¿no? Eso van a ser en ciclos, en la clase de planificación familiar. Muy bien, chicos, eso es a grandes rasgos todo el ciclo femenino, ¿no? Si tuvieron alguna pregunta. Se han quedado dormidos, creo. Parece que no hay. Despierten. No he entendido o he entendido todo. Ojalá que sea lo segundo. Muy bien, chicos. Tratado de que sea completo, complementando algunas cosas que ya han hecho ustedes en la otra clase. Y ya forma parte del tercer parcial eso, pues, ¿no? Entonces, estudien para el parcial. Ya estaremos conmigo encontrarnos el miércoles. Gusto de verlos o escucharlos. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes, chicos. Estoy grabando. Ya está.